Hola, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro con la economía indígena y campesina, primera parte. Soy Nicolás Gómez Núñez y vamos a abordar algunos asuntos de este fenómeno económico que se complementa con otros patrones de producción de bienes y servicios. Las razones para entrar a conocer este tipo de economías son bastante claras. Primero, hay una manera de manifestación de la reciprocidad en estos sistemas productivos que está poco tratada dentro de las ciencias y en particular dentro de las ciencias sociales. Y en ese entendido, las ciencias están llamadas a conocer. Y en un segundo punto, hoy día se reflexiona, se habla y se escribe de la descolonialidad porque hay sujetos colectivos que trascienden o no se encuentran dentro del etos capitalista del paradigma euro-estadounidense de desarrollo. Y es por eso mismo que esa irrupción ha permitido que se considere como relevante esta forma de producir bienes y servicios. Y el tercer punto es que el Sumac Causay, que es la denominación andino-amazónica del buen vivir, ha fijado un horizonte histórico que saca del centro de la creación al individuo, pone en los márgenes a la razón instrumental y sitúa en el meollo al contenido de lo que emerge de ese mundo, de ese modo de construcción del mundo. Por tanto, el buen vivir viene a expresar una opción, un camino que bien puede resolver o ayudar a diseñar políticas públicas para superar el modelo que ya está empezando a agotarse, que es el modelo moderno. Para entrar a este tipo de economías, nosotros tenemos que considerar que hay un elemento relacional fundamental que le llamamos don. Ese don logra que se jerarquicen las posiciones y las relaciones de las comunidades, de las organizaciones y de las personas. También permite que exista el honor y el prestigio, y ambas constituyen la autoridad. Además, la devolución de la asistencia define la posición baja en la escala de la autoridad. Por cierto, siempre aquel que da, y siempre aquel que recibe, entonces establecen jerarquías diferenciadas. En algún momento, el don, como bien describía Marcel Mauss, es una interacción que logra establecer la paz entre personas morales o comunidades que no se conocen bien y hace que se evite la guerra. Es un tratado de paz. Al revés, la no aceptación de la reciprocidad es una declaración de guerra. También cada comunidad no se ve disuelta ni subsumida en el sistema ecológico donde está el don operando, o en esta economía comunitaria indígena y campesina, cuando se participa en estas prestaciones totales. Porque, comillas, el don no organiza la sociedad en un sentido corporativo, sino solo en un sentido fragmentario, cierre comillas. O sea, el sistema de contraprestaciones no le quita fuerza a la comunidad, comillas, ya que el don solo afecta la voluntad y no el derecho, cierre comillas. Esta es una nota del señor Marc Chancales del libro Economía en la Edad de Piedra. Eso es muy relevante porque de esta manera entonces la idea de sociedad, así como un ente homogéneo y superior a las partes, en este tipo de economías no se produciría como tal, así como lo vemos tradicionalmente explicado, sino que este tipo de sociedad estaría hecho o construido por una hilvanación de sentidos fragmentarios que entonces responden a comunidades u organizaciones diferenciadas. Bueno, finalmente, el don ha permitido que este tipo de economías co-construyan la experiencia. Entonces pueden rememorarse y al hacerlo forjan un pasado y una memoria compartida. La economía indígena y la economía familiar campesina pueden ser revisadas como casos si es que consideramos cuatro variables: comunidad efectiva, tecnología social, comunidad interpretativa y sistema ecológico. En esta oportunidad no voy a definir qué vamos a entender por cada una de estas variables. Eso lo vas a poder encontrar en
un motor de búsquedas que colocas estas palabras como palabras claves y te van a aparecer una serie de importantes e interesantes e ilustrativos documentos, o si gustas puedes buscar también el video que hemos grabado para definir estas variables. En esta oportunidad vamos a decir que la comunidad efectiva se expresa y se reproduce gracias a que comparte mitos que son documentos de ciencia y tecnología. También se reproduce porque hay un trabajo, es decir, la definición de ese esfuerzo de transformación de la naturaleza es una intersubjetividad, está basada en relaciones de reciprocidad y en el diálogo permanente de los que componen la comunidad. En ese tipo de trabajo está bastante presente el TINCU, que son contratos sacrificios con sentido práctico, y el AINE, es decir, la familia es un fondo de trabajo con fuerza productiva y entonces ese fondo de trabajo puede ser brindado como una asistencia hacia otra organización y de esa manera se establece un sistema de reciprocidad. Cuando hablamos de comunidad en este tipo de economías, familiar campesina e indígena, nosotros tenemos que asumir que hay tres componentes al menos y que se van a hacer sistemáticos en todas las condiciones comunitarias que encontremos en América Latina. Primero, hay una comunidad de hombres y mujeres que ya no existen físicamente, que están muertos, pero que tienen una presencia simbólica en las conversaciones, en las intersubjetividades y en los diálogos que se tienen entre las personas y mujeres vivas, las que están aquí y ahora presentes. Y también hay un tercer componente que es la naturaleza. Entonces, estos tres dimensiones son las que dialogan, las que interactúan y las que establecen distintas formas de reciprocidad. Se observa ahí que está la palabra chakra, que también se puede conocer como tul en algunas culturas de lo que hoy en día es Colombia. La palabra quiere nombrar aquel espacio de tierra que es cultivado por la familia, por el grupo, por la organización, y en donde se circunscriben estos tres componentes de la comunidad, no de una vez y para siempre, sino que se reúnen ahí como un caso típico, digámoslo así. Entonces lo mismo sucedería en el tul, que uno lo puede encontrar en las personas que hoy día componen el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca. También se observa en otras comunidades como los Shuar y los Achuar, que están en estos límites borrosos entre Perú, en la parte norte del Perú y en la parte sur del Ecuador. Entonces también en los Shuar y en los Achuar está esta figura que es física, que es un territorio que tú lo puedes tocar y que en este caso le llamamos chakra, ¿no? Que es donde se reúnen estas tres entidades para producir la vida. En cuanto a la tecnología social, habitualmente existen mercados de prestaciones y contraprestaciones que son reciprocidades de bienes alienables y que son altamente calificados. A veces se trata de comidas, a veces se trata de utensilios para la casa, a veces se trata de joyas, de plumas, a veces se trata de música o de instrumentos musicales. También hay circulaciones de bienes inalienables o cosas sacras que se comportan como seres humanos y participan como personas. La creencia en la existencia de un alma en esas cosas prolonga la forma de las relaciones humanas a todos los objetos y a todas las relaciones existentes en el universo. Esta es una interpretación de Maurice Godelier al seguir las pistas del señor Marcel Mauss, y él se da cuenta que en las economías siempre hay cosas que encarnan valores y condiciones de aquellas personas o grupos, y esas condiciones transforman a la cosa, al artefacto, en una personificación. Y por tanto, se puede decir que participan como personas dentro de las interacciones. Y esas cosas sacras
generan entonces un mercado de bienes inalienables que no se pueden poner al intercambio, a no ser que se tenga un mercado de bienes inalienables, y comúnmente eso se conoce como la herencia o el legar lo que se ha recibido. Y en casos muy, muy excepcionales, por ejemplo, los matrimonios, o cuando alguna persona nace o cuando alguna persona va a morir, entonces se genera el intercambio de estos bienes o cosas sacras. Bueno, en la tecnología social también encontramos la producción agrícola, y esta producción agrícola en este tipo de economías es una fuente de prestigio. Por tanto, cada vez que alguien produce más y mejor, entonces lo que está declarando es un saber experto. Si alguien declara que tiene el saber experto, entonces puede aspirar a lograr aquellos puestos más prestigiosos dentro de este grupo o este conjunto de grupos que tiene posiciones políticas y puede incidir en las cosas comunes. Digo la cuestión al revés. Si alguna persona no demuestra un buen uso del conocimiento sociotécnico para producir la vida, para producir alimento, entonces el prestigio decae y por tanto no tendría ninguna chance de poder aspirar a un puesto político dentro de la comunidad o las comunidades. Comunidad interpretativa. Cuando observamos la economía comunitaria indígena o la familiar campesina, habitualmente vemos la minca o minga, que es una forma de fuerza social productiva en donde se reúnen todos los fondos familiares o la mayoría de los fondos familiares de un territorio para poner en uso implementos de trabajo privados, pero con esta fuerza social colectiva, esos recursos privados se transforman en recursos colectivizados por el momento en que dura la minca. Y esas mincas tienen distintas expresiones y sirven para distintos objetivos. A veces para construir casas, a veces para limpiar terrenos, a veces para plantar semillas, a veces para la cosecha y así sucesivamente. La minca o la minga es un fenómeno extendido desde el norte de América hasta el sur de América, y creo yo que también podría estar presente en otros continentes. Bueno, en este tipo de comunidades interpretativas lo relevante es que el trabajo colectivo que se produce por esta unión de voluntades y de reciprocidades va a generar un espacio de lo público donde se dialoga y se diagnostican sobre los problemas que le está pasando a las familias, a las organizaciones que habitan en otros territorios. Por tanto, la minca tiene también constituye un espacio de puesta en común, es un espacio de gobierno, es un espacio de hacer política. En ese entendido, entonces, las palabras que portan las objetividades, que son las representaciones legítimas y legitimadoras, cada vez que se ocupan en ese sentido, entonces otorgan prestigio y por tanto poder a quien sabe administrar esas palabras que representan y que al mismo tiempo legitiman. Esta es una observación que hace el señor Pierre Clastres en algunas comunidades de la Amazonía. Por tanto, aquel que no sabe usar las palabras, que son las objetividades de las representaciones que legitiman y que a la vez son legitimadoras, entonces tampoco goza de prestigio dentro del actuar político de esta reunión, por ejemplo, en las mincas. También vamos a observar que en el sistema ecológico no hay una organización que ejerza el poder de coerción, entonces es muy difícil que se figure la idea de Estado así como lo conocemos nosotros. Las personas no tienen ningún deber de obediencia a una jefatura, porque la jefatura en estas economías indígenas y en la familiar campesina son sin poder y es un liderazgo sin autoridad. Alguien dirá, bueno, bastante extraña la situación, pero la explicación de su gobierno, de su autoridad, está dada por el uso de las palabras, que funcionan también como bienes
de intercambio y por tanto de reciprocidad. Aquel que sabe donar palabras, entonces logra prestigio. Y van a acudir a aquel que sabe donar palabras porque él sabe dar orientaciones. Y el hecho de donar palabras, es decir, de transmitir las objetividades que representan las visiones legítimas y que además son las legitimadoras del orden establecido por la comunidad, entonces van a reportar el prestigio a ese liderazgo. Bueno, vamos a pasar ahora a un caso típico que es trabajado en el libro Criar la vida del señor Juan Van Cassel y Dioniso Condorí. Es un texto que tú puedes encontrar si pones un motor de búsqueda, entonces colocas Van Cassel y Dioniso Condorí, que lo tienes anotado ahí. Y en el motor de búsqueda, luego de sus apellidos, colocas Criar la vida y va a aparecer el texto aquel. Es un texto precioso, me atrevo a decir que es un texto pionero en lo que hoy día se llama como la decolonialidad o la descolonialidad o los estudios del postdesarrollo o esos repertorios de interpretaciones sobre lo que hacen y cómo lo hacen estos grupos en términos económicos. El trabajo de Van Cassel y Condorí, el primero es un antropólogo, el segundo un lingüista, está centrado en comparar la epísteme que orienta las prácticas socioproductivas de un grupo de Aymara en la producción de chuño y lo que ellos ya conocen de la mitología judeo-cristiana que está plasmada en la Biblia. Por tanto, en ese libro, me parece que en el capítulo 4 al 6, vas a encontrar tú una comparación sobre los mitos y vas a entonces entender que hay siempre una orientación que está refrendada o ajustada a lo que cree cada grupo sobre de dónde viene y cuáles son sus derechos primordiales o primeros. Esto se entiende porque las primeras reciprocidades que hace las comunidades o cualquier organización es con aquellos seres que tienen una capacidad de gobernar aquello que los grupos no pueden gobernar. En el caso de los Aymara es la producción o no producción del viento, cuando arrecia el granizo o las condiciones de frío y sequedad del ambiente. Entonces, estos grupos, estas comunidades pactan con aquellos elementos, con aquellas integrantes de su comunidad, y esos pactos hacen posible que entonces se reproduzca la reciprocidad, que exista tinku. Bien, los mitos entonces son documentos de ciencia y tecnología, dice Van Cassel y Condorí, y uno los podría caracterizar o catalogar como tratados de agroastronomía. Este tratado se basa, por un lado, en un conocimiento de la agroastronomía y del medio natural. La inmensa diversidad de tierras y agua, la lectura sofisticada de indicadores climáticos, el comportamiento de plantas, animales y aguas, la bondad de materiales construidos y abono, por otro lado, en las habilidades para el uso productivo de estos elementos, en agricultura y ganadería, en medicina humana y veterinaria, protección contra pestes y enfermedades, heladas y granizadas, sequía e inundaciones. Eso lo puedes encontrar en la página 11 del texto que estoy refiriéndome. También estos tratados, estos mitos que son tratados agroecológicos van a definir lo que es el trabajo. Entonces el trabajo, en términos de definición conceptual en esta economía como su uso práctico, es siempre la relación intersubjetiva de reciprocidad y diálogo con los componentes de la comunidad. El trabajo es, para el andino, dice Van Cassel y Condorí, una actividad productiva y un culto en que el hombre y la mujer se relacionan con el mundo, con el Ayu, con esta comunidad de tres componentes al menos, en sus tres dimensiones, la comunidad humana, la comunidad divina y la comunidad natural silvestre llamada Satka, con el objetivo de cultivar la vida del todo y de sus integrantes, y la consigna, el lema sería criando y dejándose criar. A continuación vamos a tener una tabla de comparación para poder observar si lo que estamos revisando tiene alguna expresión más en algunos otros contextos socioculturales y socioproductivos.
Vamos a tomar el pueblo aymara, el Achuar, que ya decíamos está situado en la frontera de lo que hoy conocemos como la frontera norte de Perú y la frontera sur de Ecuador, y los Nazas del Valle del Cauca, que hoy día están nucleados, organizados dentro del Consejo Indígena del Cauca, el CRIC. Entonces vamos a tener por el lado de las filas varias variables que te invito a leer. Yo voy a detenerme en algunas, pero tú puedes ponerle pause a esta presentación, detenerla y empezar a revisarlas con detalle. Está todo muy bien explicado. Siempre que exista un TIC es porque esa comunidad, en términos generales, sí comparte esa variable, y cuando exista una X es porque esa comunidad no la comparte, o porque cuando uno va a los documentos que le permiten construir esta tabla, no la observa tan presente y posiblemente la X pueda aparecer porque nos falta ahí mandar un grupo para indagar en la existencia o no existencia de eso que se concibe, y vamos a ocupar al pueblo o a la comunidad o una parte de la comunidad aymara, que es la que estudia Bancassi el Condorí, para poder hacer el modelo de comparación con los Achuar, que estudia Déscola, Philippe Déscola, en un texto que también es muy brillante, que se llama La Selva Culta, y vamos a ocupar a los NASA en sus documentos, en los documentos que ellos mismos producen, y de esa manera hemos ido alimentando esta tabla. Entonces, el supuesto. El aymara, que estudia Bancassi y Condorí, dice devolver a la naturaleza lo que ella ha brindado. Ya esto es reciprocidad generalizada simbiótica o biológica, la lógica de los procesos de la vida, dice Bancassi y Condorí. En los Achuar y en los Nasa lo podemos encontrar de la misma forma, solo que Déscola, Philippe Déscola, aporta algo. Comillas, el plano celeste y el plano acuático terrestre forman un continuo. Ahora, ¿por qué es diferente? Porque el estudio de los Achuar que hace Déscola, Philippe Déscola, está dentro de un terreno en donde el agua es muy abundante. Es un terreno amazónico y entonces marca una gran diferencia con los aymaras, pero se asemeja mucho a los Nasa. Pero sí hay una gran diferencia con los aymaras. Entonces, de esa manera, esta reciprocidad biológica o de los procesos de la reproducción de la vida, en el caso de los Achuar, pasa por la reciprocidad que uno tiene o que el Achuar tiene con el plano celeste, que se engarza con el plano acuático terrestre, porque esa cultura, esa cosmovisión y por tanto esa economía va a sostener que debajo del agua entonces existe otro plano de existencia con los cuales hay que establecer tinku, que es reciprocidad. Bueno, la ética social en los aymaras, en los achuar y en los nasa es siempre de gratitud, de respeto y de responsabilidad. Por tanto, hay que saber criar y dejarse criar. Lo mismo en las demás culturas. La tierra es en todos los casos una entidad que tiene dos o tres concepciones. Una de ellas es la sagrada, en el caso de los aymara es la Pachamama, en el caso de los achuar es Nuncuy, el agua y la tierra por el hábitat donde encuentran, y lo mismo en el pueblo Nasa, que es muy similar a el aymara. Ahora, la tierra tiene otra acepción que es la chacra, que nosotros ya la veíamos. En los achuar es el aja, el huerto, y en el pueblo Nasa es el tul. Y entonces van a entender que es un espacio de domesticación en donde aymaras, achuar y nasa demuestran su grado de tecnología, su conocimiento sobre lo que cultivan. Recordar que en el tul o en el aja o en la chacra existen plantas que se usan para la alimentación, pero también plantas que se ocupan para la salud y otras plantas que se ocupan para fumar y también para el brebaje. Entonces, la chacra es una diversidad rica de especies domesticadas. Son agentes socializadores, dice Philippe Déscola cuando estudia el aja del pueblo achuar. Y también dice que son bien cultivadas, es un esfuerzo, y ese esfuerzo de cultivar en un terreno amazónico que es muy rudo, genera prestigio para una persona muy particular, que serían en ese caso las mujeres.
¿Ya? Bueno, ahí invito a leer el texto de Philippe Descola que se llama La selva culta y se van a dar cuenta que en todos los sistemas productivos hay una socialización por género. Y bueno, es bueno conocer esas formas. Y la tercera acepción de la tierra son las tierras comunitarias. Entonces, en los Achuar nosotros no tenemos la tierra comunitaria y sí la tenemos en los Nazas y sí la tenemos en los Aymaras. Bueno, tú puedes seguir recorriendo la tabla, pasando por la propiedad, después pasando por el trabajo, después pasando por el Aini, después por la Minca. Y de esa manera vas a tener un panorama absolutamente completo y comparativo de este ejercicio que estamos haciendo que pretende caracterizar la arquitectura más general de la economía indígena y campesina o familiar campesina y de esa manera tener una aproximación más detallada que nos permita también, una vez que ya manejemos este repertorio elemental o básico, poder compararla con otros patrones de integración o modelos económicos. Bueno, eso es por mi parte todo por hoy. Muchas gracias por la atención.